Me Andá quedo. nomás, Nacho. ¿Cómo? Sí, te liberamos. Te liberamos. Bueno. De 10 entonces. Pongo que se admita y después salgo. Dale. Bueno, Que se admita dale. solo. Estamos nosotros como administradores, Nacho. Sí, están. A ver, yo voy a admitir a todos. Déjame que yo así voy admitiendo. Estamos en 46. Cada día tenemos menos. Yo también en la mañana tengo menos. Bien. Co- Ahí está, los que pidan ingresar van a entrar solos, no hay que admitirlo, hay que cambiar la configuración. Ah, ya está libre. Sí. Ok. Así Bueno, que, Tenemos ¿qué pasa con este? 45 hasta acá. sí. Ok. Veintiocho, 8 y 5. Sí, 48. Ah, ¿no hay más? No, por ahora no. Bueno, listo. Acá nomás. Largo nomás entonces, Nacho. Sí, Bueno, gracias. sí. Hola, Gracias. buenas noches. ¿Cómo están? En la noche de hoy vamos a dividir la clase en dos partes. La primera parte la voy a dar yo, el contrato de locación de cosa, obra y servicios. Y luego el doctor Montaldi, que va a tratar otros tres contratos. ¿Sí? Yo voy a hacer más hincapié en lo que respecta al contrato de locación de cosa porque es muy importante. O sea, al igual que la compraventa y a ustedes en el ejercicio de la profesión, seguramente los van a consultar respecto a este contrato de locación de cosas, que es el contrato de alquiler en definitiva. Tan importante es este contrato que podrán ver de que ha sufrido distintas modificaciones en los últimos años. Si ustedes tienen en cuenta, primero teníamos un Código Civil de Vélez Arfiel, luego fueron dictadas algunas leyes. Se dictó en los años 80 una ley 23091, llegamos al año 2015, ¿no es cierto? Y se sanciona el Código Civil y Comercial de la Nación, con obviamente artículos con regulaciones atinentes al contrato de locación. Primera cuestión que les tengo que decir es de que, por ejemplo, antes se hablaba de locación de cosas, de obra y de servicio. Hoy ya el término locación, la palabra locación, quedó reservada únicamente para el contrato de alquiler, ¿sí? Por el contrario, existe lo que se llama contrato de servicio y contrato de obra. Ya no existe más la palabra locación de servicio o locación de obra. Luego del año 2015, ¿sí? Con el Código Civil y Comercial, se sancionaron dos nuevas leyes, en julio del año 2020, ¿sí? Y en septiembre del año 2024, septiembre-octubre del 2024. Las leyes 27551 y 27737. Por último, se dictó el DNU 7023 a fines de diciembre del año 2023, que vino a derogar la ley 27551. ¿Sí? Porque había muchas críticas y que la doctrina venía replicando a esta norma y en realidad, a decir de los propios legisladores e impulsores de esa norma, no cumplió con los objetivos o finalidades que pretendían buscar, ¿no es cierto? Con lo cual, hoy que tenemos, es importante que ustedes estudien el Código Civil y Comercial actualizado por el DNU 7023, ¿sí? Por supuesto que es posible porque el DNU 7023 no derogó o todas las normas o modificó las normas de la 27737, con lo cual no se asusten si llegan a ver esas anotaciones. Lo que quiero decir es de que el contrato de locación de cosas sí o sí, estudienlo con esta normativa.
Entonces, esta importancia que les estoy recalcando de este contrato de locación de cosas hace que cada tantos años, ¿sí?, sean modificados. Igual que en materia tributaria, que cada tanto se va modificando, hay bastantes cambios, lo mismo ocurre en el contrato de locación de cosas. ¿Por qué? Y porque está en juego la vivienda de la gente, en definitiva. Entonces, la ley, la normativa, intenta por ahí poner en una balanza, en un equilibrio, los intereses de los locadores, o sea, de los dueños de las casas, de los departamentos, ¿sí? O a veces de vehículos que se ponen a alquiler o cualquier cosa mueble, ¿no es cierto? Y por supuesto también proteger a los inquilinos, a los locatarios, ¿sí? Porque a veces pueden existir situaciones de abuso. Entonces, bueno, nada, se trata de proteger a ambas partes. Dicho esto, ¿no es cierto? Ya ingreso al contrato. Ahí lo encontré. Bueno, a ver, ustedes saben que en materia de contratos hay tres categorías, ¿sí? Los contratos paritarios, los discrecionales o los clásicos, donde ambas partes están en una situación de igualdad. Luego tenemos los contratos de adhesión, en donde una de las partes predispone el contenido de ese contrato y el adherente no tiene otra opción que adherir o no, porque si no lo hace, chau, no lo tiene, ¿sí? Y por último, los contratos de consumo. Los contratos de consumo, ¿no es cierto?, donde existe una ley específica, la 24240, y modificatorias, en donde básicamente hay dos partes, y esto es pregunta de examen y de final que siempre hacemos, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las partes en el contrato de consumo? Ustedes tienen que hablar. Por un lado, hay un proveedor de bienes y de servicios, ¿sí?, que puede ser una persona jurídica o humana, que de manera profesional, ¿no es cierto?, lleva adelante estos actos, ¿no es cierto?, ser proveedor de bienes y de servicios. ¿Para qué? Para que otra persona, llamada consumidor, ¿no es cierto?, lo destine para su adquisición personal, familiar o social. Lo importante es que lo consuma como destinatario final, ¿sí? Entonces, en esos casos va a haber contrato de consumo. ¿Qué significa esto, que haya contrato de consumo? Donde la ley va a tratar de proteger al consumidor. ¿Por qué? Porque es la parte débil del contrato. La parte débil, entonces, va en caso de duda o exige también a los proveedores de bienes y de servicios este deber de información, que se le explique, que esté todo por escrito, que le den un doble ejemplar. Hay un sistema de garantías, ¿sí?, de protección por daños, por riesgo, todo para protección del consumidor. Y ni que hablar hoy por hoy que muchas de las compras que se hacen de manera virtual, ¿sí?, donde no hay una persona que uno la vea, con donde trate directamente, sino que es todo a través de Internet. Entonces, le da muchas facultades al consumidor para poder deshacer esa operación, ¿sí?, sin costo alguno. Básicamente esto como introducción a lo que son los contratos de consumo. Volviendo al tema de las locaciones, ustedes tienen que tener en cuenta tres categorías al menos de locación. Tienen la locación en general, ¿sí?, una locación inmobiliaria y una locación inmobiliaria con destino de vivienda, porque acá es donde ustedes tienen que hacer la distinción, porque la propia ley lo hace, el propio código lo hace. Hay locaciones que tienen destino de vivienda habitacional y hay otras comerciales. Por ejemplo, en el tema del plazo. Desde ya les voy adelantando, el plazo mínimo en materia de vivienda es de 2 años. Cualquier otro destino será de 3 años. Por supuesto, también en materia de plazo pues, existen los alquileres temporales. Bueno, no importa, la ley con el DNU modificado establece que las partes son libres para fijar ese tipo de plazo. ¿Ok? Ha quedado vigente la ley de arrendamientos rurales, que es vieja, la ley 13246, ¿sí?, con lo cual no se aplica todo lo que vamos a hablar hoy en materia de aparcerías o de arrendamientos rurales. ¿Está? El artículo 1187 del Código dice que hay contrato de locación si una parte se obliga a otorgar a otra el uso y goce temporario de una cosa a cambio del pago de un precio en dinero. Acá ustedes tienen los dos elementos esenciales del contrato. Acá es donde ustedes tienen que prestar atención, porque si no se dan estos dos elementos esenciales ya estaremos en presencia de otro contrato, que podrá o no tener su nombre, ¿sí?, porque están habilitados en materia contractual, en la medida que no afecte la moral o las buenas costumbres, ¿sí?, es posible ser un contrato innominado. Pero el contrato de locación se caracteriza y tiene necesariamente que tener un uso y goce de una cosa
¿no es cierto?, que le otorga el dueño, locador, a favor de otra que se llama locatario, y este locatario estará obligado por ese uso y goce que va a tener de la cosa a pagar un precio en dinero. No basta decir precio, hay que decir precio en dinero, ¿sí? Luego vamos a ver qué tipo de dinero será. Los caracteres, bueno, por supuesto es un contrato consensual, o sea, se nace con el acuerdo de las partes, que es bilateral, porque ambas partes están obligadas, ¿sí? Nacen obligaciones y derechos para ambas partes. Locador, que es el dueño, vayan ya memorizando este tema, y locatario, quien paga, ¿no es cierto?, por ese uso y goce. Es oneroso porque no es gratuito, obviamente hay un pago por esto. Es conmutativo porque se sabe cuáles son las obligaciones y derechos de ambas partes, ¿sí? Y en principio podemos decir que es no formal para los bienes que no son registrables, o sea, por ahí para los bienes muebles. Y será para los bienes inmuebles, ¿sí? O bienes muebles registrables, tiene que ser hecho por escrito, ¿sí? El contrato, ahí la norma exige que tenga que ser por escrito a los fines de la prueba, porque si yo no puedo, no tengo el contrato, bueno, ya tendré que acreditarlo, ¿no es cierto?, por un recibo, por un mensaje de WhatsApp o por cualquier otro medio probatorio donde indique, donde lleve al convencimiento al juez de que estamos en presencia de un contrato de locación. Por eso siempre es recomendable hacerlo por escrito. ¿Está? La forma, bueno, es lo que les acabo de decir. También las prórrogas tienen que ser hechas por escrito, porque si no, ¿cómo la acreditamos? Insisto, puede haber un principio de prueba por escrito si no fue celebrado por escrito el contrato de locación. Insisto, ¿cómo? Y bueno, las transferencias efectuadas mes a mes, ¿sí? O los recibos o los mensajes, por ahí donde digan tengo algún problema de humedad o el pago de las expensas, es decir, todos algunos indicios o presunciones que puedan llevar al convencimiento del juez de que en realidad estamos en presencia de un contrato de locación. Por eso, insisto, es recomendable hacerlo por escrito, ¿sí? Puede ser, en caso de que haya fallecimiento del locador o del locatario, la familia o las personas que habitaban ese inmueble con el locatario podrán continuar este contrato, ¿sí? Pueden encontrar en el artículo 1189, ¿no es cierto? Y 1190 del Código. El objeto, por supuesto, es toda cosa que se encuentre dentro del comercio, cosas, bienes muebles o inmuebles. Cualquiera puede ser objeto de locación siempre que esté dentro del comercio. ¿Tá? Otra cuestión muy importante es el destino hemos pactado. Las partes tienen que establecer algún destino, si va a ser de vivienda o si por el contrario va a ser comercial. Y si es comercial, ¿qué tipo de comercio? ¿Va a ser un lavadero? ¿Va a ser un bar? ¿Va a ser un restaurante? ¿Sí? ¿Va a ser un negocio de venta de ropa? ¿Va a ser un supermercado? Porque si existe un cambio del destino no autorizado por el dueño, por el locador, esto admite de que el dueño pueda pedir que le devuelvan el inmueble, ¿sí? O la cosa. No se puede variar el destino que hemos pactado en el contrato, salvo autorización, por supuesto, ¿no es cierto?, de el dueño. En ese caso no habría problema. También existe una reforma por parte del DNU 7023 en lo que respecta a las garantías por este tipo de contratos, ¿sí? Lo ha hecho de manera muy sencilla y dice que las partes, en el artículo 1196, las partes pueden determinar libremente qué cantidad y qué moneda van a dar en concepto de fianza o garantía y cómo lo van a devolver. O sea que acá el legislador le ha dicho directamente a las partes, ustedes vean cómo van a resolver este tema de las garantías. Y acá, porque antes había toda una regulación muy pormenorizada, ¿no es cierto?, de que, por ejemplo, el dueño no podía exigir más de dos alquileres, ¿no es cierto? Y esos alquileres, lo entregado, iba a ser actualizado al finalizar el contrato de locación. Bueno, esto ya no existe más. Ahora directamente las partes son libres para determinar qué tipo de garantía, ¿no es cierto?, se van a exigir entre las mismas. Eh, la forma de pago generalmente también le deja a las partes, ¿no es cierto?, para que determinen qué tipo de modalidad, si van a pagar cada 2 meses, cada 6 meses, si van a pagar un año por adelantado o 2 años. Bueno, lo que no se puede hacer, porque eso lo establece el artículo 1196, es de que no puede haber
pagos inferiores a el mes. Lo cual la verdad que tampoco tiene mucho sentido, porque a veces, ¿por qué no podría pactarse, por ejemplo, un contrato de alquiler, ¿no es cierto? Y cuyo pago sea quincenal o semestral. Pienso por ahí en los alquileres temporarios. Por supuesto que esto no se aplicaría, porque en rigor de verdad lo que está acá hablando es de los contratos de vivienda permanentes, ¿sí? Y no los temporales. Entonces, en ese caso te dice de que no puede haber un plazo menor al pago al mes. Los plazos máximos del contrato de locación son de 20 años si el destino es habitacional y de 50 años si tiene otro destino. No puede existir un plazo mayor a 20 o 50 años según cada destino. Y si aún así las partes pusieran un plazo mayor, se entiende celebrado por 20 o por 50 años. ¿Sí? Por supuesto que tampoco podría existir un contrato de locación por 20 años y luego hacer prórrogas del mismo. No, ya será necesario un nuevo contrato una vez extinguidos esos 20 años. De todos modos, son plazos bastante holgados y me parece que no presta lugar a problemas. Bueno, les dice que en lo que acá hay otra reforma por parte del DNU, ¿no es cierto? En el artículo 1198, cuando les habla del plazo mínimo, ¿sí? Y les dice que el plazo del contrato es el que establezcan las partes. O sea, en principio no establece mínimo. Pero si las partes nada dijeron y si es temporal, bueno, hay que estar a los usos y costumbres del lugar, ¿sí? Podemos, por supuesto, hoy existen alquileres temporarios por un día, por horas, por una semana, por 3 días, eso es libre, ¿está? O sea, las partes son libres para determinar qué plazo. Si nada dijeron las partes, ¿no es cierto? Será de 2 años si el destino es vivienda y será el mínimo de 3 años si cualquier otro destino. Obviamente estamos hablando del destino comercial en estos casos. Otra reforma es lo que respecta a la moneda de pago, ¿sí? La actualización, artículos 1199 y 1198. Los alquileres pueden establecerse en cualquier tipo de moneda de curso legal o moneda extranjera, al libre arbitrio de las partes, dice la norma. O sea, las partes se ponen de acuerdo no solamente en materia de garantías, también en materia de plazo y también en materia de moneda. O sea, si vamos a establecer un alquiler en euros, en yen, en peso boliviano, ¿sí? En dólares, las partes son libres para ello. O en moneda nacional, por supuesto. Pero aclara la norma de que no podrá exigir, el locatario no podrá exigir que se le acepte el pago en una moneda diferente a la establecida en el contrato. O sea, si el contrato, supongamos, hemos establecido dólares, el locatario no puede exigir al locador especificar la deuda o que le reciba los pesos, porque la moneda pactada fue una moneda extranjera. ¿Ok? Em, las partes, dice el 1199, pueden pactar el ajuste del valor de los alquileres, ¿sí? Y cualquier índice que ellos, público o privado, que ellas convengan, ¿sí? Lo que ellas determinen, cualquier ajuste, lo vamos a hacer quincenal, mensual, semestral, trimestral. Es muy corriente en la práctica que cada 3 meses se actualice, existan ajustes en lo que respecta al contrato de locación. Hay dos índices muy usados, que es el IPC, que es el índice de precios al consumidor, o el ICL, que es el índice de contratos de locación, que es más alto que el IPC. Esto, por supuesto, cuando existía inflación, que la tuvimos hasta hace un año, bueno, sigue habiendo inflación, pero no es la inflación que teníamos anteriormente, con lo cual estos problemas, al menos por el momento, y ojalá que duren, no existe una gran inflación, con lo cual los ajustes no está dando lugar a problemas hoy por hoy, como sí estaba ocurriendo en los últimos 2 o 3 años. Es importante que tengan en cuenta de que si bien algunos artículos, sobre todo el 7 y el 10 de la ley 23.928 está vigente, que prohíbe, ¿no es cierto? Ustedes lo vieron en obligaciones de dar dinero, prohíbe establecer índices, repotenciación o indexar deudas, ¿sí? Sí se admite en materia de contrato de locación. O sea, en materia de contrato de locación es el único contrato que se encuentra permitido actualizar el precio de la locación por medio de índices, ¿sí? Eso ténganlo en cuenta. También, en materia de contrato de locación,
se ha reformado el artículo 75 cuando les habla de domicilio especial. Entonces ustedes pueden poner un correo electrónico, un mail en el contrato de locación y todas las notificaciones que se hagan a ese mail serán válidas, ¿sí? Y de carácter fehaciente. En materia de locación, esto es admitido y en cualquier otro tipo de contrato, porque en rigor de verdad ha sido modificado el artículo 75, que es la parte general. Pero ténganlo en cuenta porque en rigor de verdad fue una ley, la 27551, que reformó ese artículo, entonces ya quedó para todo tipo de contrato. Básicamente, ¿cuáles son las obligaciones del locador, o sea, del dueño? Tiene que entregar la cosa conforme lo pactaron, que es lo que ellos hablaron, conversaron y acordaron. Tiene que conservarla la cosa, ¿sí? No, la obligación de conservación de la cosa es para ambas partes, ¿sí? Tanto para el inquilino, que tiene que hacer las mejoras de mantenimiento, como también para el dueño. Tiene que conservar, o sea, si tiene problemas el inquilino con el departamento, con el inmueble o con la cosa dada en alquiler, tiene que repararla y tiene que conservarla, porque si no, el inquilino podrá irse, ¿no es cierto?, sin pagar ninguna indemnización. Bueno, después hay todo un sistema de reparaciones urgentes y no urgentes, con plazos, sépanlo simplemente eso, pero quiero que les queden claro de que el dueño tiene que hacer las reparaciones que correspondan. El 1203 les habla de la frustración del uso o goce de la cosa. En estos casos es cuando el destino, ¿no es cierto?, al que estaba prevista la cosa, por alguna situación, ¿no es cierto?, ya no puede seguir, no puede continuar. Entonces, en ese caso, el contrato se resuelve, se desata, como quien diría, se extingue, ¿no es cierto?, sin responsabilidad para las partes. No sé, supongamos una zona residencial donde yo vengo, alquilo una casa, ¿sí? Y al poco tiempo, a los pocos meses, yo tenía un contrato, supongamos, por 2 años, y a los 2 o 3 meses me ponen un boliche al lado, ¿no es cierto?, donde no me deja dormir los fines de semana, ¿sí? Yo necesito descansar. En realidad, no solamente los fines de semana, porque en realidad el boliche ya me abre desde los jueves hasta el domingo. Entonces, esto, la jurisprudencia sí lo ha considerado también, es motivo suficiente para considerar que hay frustración en el uso de la cosa, tal como lo establece el 1203. ¿Tá? ¿Cuáles son las obligaciones del inquilino, del locatario? Bueno, no puede variar el destino, no lo puede cambiar, ya lo hemos dicho, 1205. Tiene que conservar la cosa en buen estado, 1206 del código, a punto tal tiene que conservarla que si la llega a abandonar, ¿no es cierto?, el dueño puede recuperarla, ¿no es cierto? Antes acá en Jujuy se establecía un procedimiento de información sumaria, ¿no es cierto? Y el oficial de justicia constataba si realmente existía abandono, y si era así, el juez ponía en posesión del inmueble o de la cosa dada al dueño. Tiene que mantener la cosa en buen estado, tiene que hacer las mejoras de mantenimiento, tiene que pagar el canon convenido, en realidad es el alquiler, ¿sí? Porque el canon ya lo van a ver con leasing, con el doctor Montaldi, ¿sí? Tiene que pagar el alquiler y tiene que pagar los servicios, ¿sí? Luz, agua, gas, internet, etcétera, etcétera, porque si no se los van a cortar. En realidad él es el principal interesado. Pero tiene que pagar el alquiler, porque si no lo paga el alquiler 2 meses consecutivos, es causal de desalojo, sépanlo. 2 meses consecutivos impagos, tiene que intimar el dueño por un plazo no menor de 10 días, y si el inquilino continúa sin pagar, es causal de desalojo y se puede promover el desalojo y ya está. Por más de que después quiera pagar el alquiler, ya el dueño puede desalojarlo. El desalojo, por supuesto, no es como existe en otros países, que va la policía y te desaloja. Acá es necesario que haya intervención de la justicia, ¿sí? Por supuesto que si vive en un edificio tendrá que pagar las expensas comunes, ordinarias y normales, no las extraordinarias. Las extraordinarias ya corresponden al dueño del departamento. El 1210 les dice que estos artículos son 1205, 1206, 1207 y 1208 y 9, los que les he comentado. Tiene que devolver, ¿no es cierto?, la cosa al finalizar el tiempo de la locación. Tiene que exhibir de que están pagados todos los servicios, ¿no es cierto?, para que no tenga problemas el día de mañana el dueño, ¿no es cierto? Tiene que exhibir las constancias de pago, tiene que estar al día, por supuesto, porque también en este tipo de contratos se suele establecer una multa dineraria alta para el caso de que el inquilino no devuelva en el tiempo convenido. Así que sépanlo.
El 1213, ¿no es cierto? Y 1216 les habla de que es posible ceder y sublocar el contrato de locación. ¿Qué significa esto? De que el inquilino pueda transmitirle su posición contractual o decir, che, ahora yo dejo de ser inquilino, ahora va a ser, no sé, Pedro va a ser el nuevo inquilino. Esto tiene que estar autorizado por el dueño, porque si no está autorizado por el dueño y el dueño se entera que hay otra persona viviendo en el inmueble alquilado, es causal de desalojo eso también, porque supuso cambiar no solamente el destino, sino que ha variado la persona. Y a mí me interesa saber quién está, ¿no es cierto?, conservando o viviendo en mi inmueble alquilado. En estos casos de que haya sido permitido, ¿no es cierto?, ya vamos a tener tres personas o tres partes. El dueño, que será el locador, el locatario y el sublocatario. En estos casos es recíproca la exigencia del pago del precio o del deber de conservación de la cosa. Es decir, que se lo puede saltear al locatario. El dueño, locador, podrá exigirle el pago del alquiler al sublocatario. Por supuesto, hasta el monto, ¿no es cierto?, que se comprometió el locatario. Porque supongamos, yo le alquilo a Marcos un departamento a 200.000 pesos en el centro y Marcos se lo subloca a Ignacio a 300.000 pesos, el dueño no podrá exigir más que 200.000 pesos a Ignacio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa es la medida de su derecho. ¿Sí? Él no puede especular ni abusar de su derecho exigiendo los 300.000, porque ese es un convenio entre Marcos e Ignacio. A su vez, Ignacio también podrá reclamar a mí, que soy el dueño, al locador, ¿no es cierto?, que haga yo las conservaciones en la cosa, ¿sí?, que haga las reparaciones urgentes y todas las otras obligaciones a cargo del dueño. 8:30. Ya voy terminando con el contrato de locación de cosa. Así, por si llegan a tener alguna pregunta, bueno, la hacemos ahora cuando termine locación de cosa y después del debate de las dudas, damos 2 palabras del contrato de obra y de servicio. Bueno, obviamente, ¿cómo se extingue la locación? Cuando vence el plazo, ¿sí? O una resolución anticipada. ¿Qué es la resolución anticipada? Es una facultad que tiene el locatario, ¿sí? Una vez que transcurrieron 6 meses, ¿sí? Le avisa al dueño con un preaviso de 30 días de que se va a ir. Si se va, ¿no es cierto?, dentro del primer año, tiene que pagar una indemnización de 1 mes y medio. Si se va en el segundo año, ¿sí?, tiene que pagar solamente 1 mes. Esto es lo corriente, lo que siempre ocurría. Ahora el DNU lo ha variado a este sistema y hoy por hoy tiene que pagar el 10%, ¿no es cierto?, del saldo del contrato. O sea, supongamos de que yo, no sé, alquilo hoy en junio y me quiero ir en agosto, le aviso al dueño, esto es posible, pero yo tendré que pagar el 10% de los restantes 22 meses, ¿sí? Con lo cual va a ser bastante caro. Lo ideal acá es negociar y ver, ¿viste? Porque en realidad, créanme, después de 20 años de ejercicio de abogado en la profesión, hay muchos problemas con los contratos de locación y lo que el dueño siempre quiere es recuperar el inmueble. A veces también he presenciado muchas situaciones extorsivas, ¿no es cierto?, en contra de los inquilinos. Los inquilinos quieren pagar el alquiler, quieren desobligarse y quieren dejar de pagar intereses sobre todo. Y el dueño lo que le conviene es de que le siga pagando esos intereses usurarios que a veces exigen. Entonces, es decir, les vuelvo a lo que les decía al principio, tratar de buscarle el equilibrio, ¿sí? Esto de la resolución anticipada está en el artículo 1221 del nuevo Código Civil y Comercial, actualizado por el DNU 7023. Bueno, básicamente también les he dicho, ¿no es cierto?, de que si hay incumplimiento, ¿no es cierto?, por parte del locatario, se puede resolver por falta de pago por 2 meses consecutivos, por cambio del destino, también habilita, ¿no es cierto?, a que el dueño pueda pedir la devolución. ¿Qué pasa? Esta es típica pregunta también, presten atención. ¿Qué pasa si vence el contrato y el inquilino sigue viviendo ahí y ha pagado 2, 3 meses luego de vencido el contrato? El contrato está vencido, pero continúa el mismo contrato. ¿Hasta cuándo? Hasta que las partes digan, bueno, hasta acá llegamos. O sea, en ese momento, después del vencimiento del contrato, cualquiera de las partes puede decir, che, me voy,
o andate, en definitiva. Por supuesto, siempre dando un plazo más que razonable por parte del dueño al inquilino para que pueda, no le puede decir andate mañana o andate en 2 días. Habrá que ver, ¿no es cierto?, de qué estamos hablando, cuál es un tiempo razonable para que el inquilino busque un nuevo lugar. Pero, por supuesto, que tenga en cuenta de que ese contrato de alquiler ya está vencido. ¿Está? A ver, como les dije, el 1222 le da un plazo de 10 días, que no puede ser inferior a 10 días, para que intimarlo al inquilino por parte del dueño para que regularice su situación, porque en caso contrario podrá promover directamente el juicio de desalojo. Bueno, señores, eso es lo que respecta a contrato de locación de cosas, que es el contrato, como les dije, más importante, al menos en esta charla. Quería saber si tienen alguna duda, pregunta, la quieren hacer por audio o por chat. Profe, yo tengo una duda. Cuando usted explicó cuando el tema de que ahora con el nuevo DNU que te da el 10%, por ejemplo, si yo quiero cancelar o dar por baja el contrato, así dijo, ¿no? De locación. ¿A qué se Sí, refiere el 10%? O sea, de lo que debería, de lo que falta. de todo lo que De, falta. de todo lo que falta. Mire, le voy a leer el artículo 1221 que le habla de resolución anticipada. El locatario podrá en cualquier momento resolver la contratación abonando el equivalente al 10% del saldo del canon locativo futuro, calculado de la fecha de notificación de la rescisión hasta la fecha de la finalización pactada en el contrato. ¿Sí? O sea, es un montón de plata, es un montón. En el ejemplo que yo les he puesto. Lo que pasa es que habrá que ver, ¿no es cierto?, cada situación, porque es posible de que yo estuve alquilando, supóngase, un año, ¿no es cierto?, y 8 meses, ¿está? A mí me quedan 4 meses de alquiler. El 10% de esos 4 meses será la indemnización que tengo que pagar. Muy distinto, como les dije en el primer ejemplo, será cuando yo contrato por 2 años, ¿sí? Y a los 2 meses ya me quiero ir. Yo tendré que pagar el 10% de los 22 meses restantes para hasta concluir la locación. ¿Se entiende? Sí, 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 sí. La verdad, reconozco, hay que ver cada caso. No he visto la jurisprudencia que haya existido porque mal que mal el DNU es relativamente reciente, tiene 1 año y 6 meses, pero no he visto ningún planteo todavía, pero creo que es a considerar, ¿no? O sea, que venga una pretensión, ¿no es cierto?, de un 10% de 22 meses o de 23 meses o de 20 meses, bueno, habrá que ver el monto, pero bueno, no sé, a mí me llama la atención. Puede llegar a ser medio... Yo como sugerencia creo que la norma ahí tendría que haber puesto un límite, me parece. No sé, Marcos, vos qué opinás sobre este punto. Tiene el micrófono apagado. Sí, tenés micrófono. ¿Estás con micrófono apagado? Ahí está. Perdón. Estaba pensando justo en los comentarios estos que vos hacías, y yo a los chicos siempre les enseño cuando damos obligaciones de dar suma de dinero, que está prohibida cualquier cláusula de actualización, repotenciación, indexación de deudas, en obligaciones de dar suma de dinero. Es una regla que no se puede establecer, indexar y actualizar. Y acá vos estás diciendo que el DNU permite actualizar, indexar, no hay límites. ¿Cómo juega esta ley especial con lo que dice el Código Civil? ¿No? ¿Nos permite aplicar extensivamente la actualización, indexación, repotenciación a otros contratos? No, La suma de no, dinero. no, no, no. Vos sabés que esta modificación no viene del DNU de mi ley, sino que viene de la ley 27737 de octubre del 24, del 23. En esa ley ya se le permitió únicamente a los contratos de locación, ¿no es cierto?, poder ajustar por índices. En rigor de verdad, no es de que habilita a indexar, repotenciar deuda. Únicamente
yo la verdad no soy economista, con lo cual no podría explicarlo técnicamente en términos económicos. Lo que sí te puedo decir les puedo decir a todos es esto. En materia de contrato de locación, desde octubre del año 2023, es posible que el contrato se ajuste a índices públicos o privados. Pero estos ¿Sí? índices eran los que establecía la ley, no era cualquier índice. Hoy yo pregunto, ¿puede ser cualquier índice hoy? Cualquier índice. Es Porque cuando verdad estaba lo la que vos ley, decís. El DNU modificó esa parte de los índices porque el anterior lo sujetaba a el el IPC es índice, 50%, sí, era era un un mix mix. entre el RIPTE y era un mix entre el RIPTE y el índice de precios al consumidor. Hoy es totalmente libre, Marcos, que las partes convengan el índice que ellas consideren, público, privado, nacional, extranjero, el que sea. Porque además, fíjate que también hay libertad en lo que respecta a la moneda. O sea, hay libertad en cuanto a garantías, a plazo, a moneda y a ajustes. Todo es libre. ¿Sí? Es lo que dice el DNU 7023. Es nuestra ley vigente. Que estoy en la justicia, todavía no he visto planteos al respecto, todavía. Pero a mí no me asusta todo lo que venimos hablando, y menos en tiempos que no hay una hiperinflación o una inflación tan alta. Sí reconozco que esta parte de este artículo 1221 que habilita el pago del 10% de un plazo que puede ser demasiado holgado, con lo cual la deuda puede ser muy, muy alta, puede ser quizás contraria a derecho. ¿Por qué? Porque el dueño posiblemente, ¿cuánto es un plazo razonable para que el dueño pueda volver a poner en alquiler un inmueble? En la media, generalmente, 2 meses, 3 meses como mucho. Y va a estar cobrando un 10% por 23, por 22 meses, me parece medio mucho. Pero bueno, habrá que estar a cada caso, en definitiva. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿No? No, entonces, van a tener Bueno, chicos, tengan en claro bien lo que ha dicho el profe, que siempre se pide sobre locación de cosas, ¿no? Eh, sobre sí. inmuebles, sobre todo, Y el destino, si es vivienda o es comercial. el Eso es muy plazo, el importante. precio. Hoy ya no hay diferencia, ¿no, Mariano? Ya creo que no, porque antes enseñábamos si era comercial, si era vivienda. Solamente en los puntos esos que destaqué, Marcos, que es, Ujú. por ejemplo, en la continuación del alquiler por parte de los familiares, que por supuesto en materia comercial eso no ocurriría, o sea, si muere el inquilino, bueno, ya tendrá que devolver el comercio, y en los plazos mínimos no pactados por las partes, sino dijeron 2 años el mínimo para destino de vivienda y 3 años destino comercial. ¿Está? Pero yo puedo, Bueno, hoy en día, yo puedo celebrar un contrato de locación de vivienda por 6 meses, 7 meses, 8 meses, y es sí, válido. Antes era sí. nulo. Antes era nulo. Antes se consideraba que el plazo mínimo era de 2 años, por más de que vos le hayas puesto 3, 4 meses. Porque antes había el artículo 1199 del código, te establecía las excepciones al plazo mínimo. ¿Te acordás? Decía sede de embajadas, consulado, Vac- predios feriales, Vacaciones, para cocheras, vacaciones. para vacaciones, de fines de turismo. De turismo. Exacto. Hoy ya no, se derogó ese Mariano, artículo. y el precio sigue siendo, se pagaba, era por mes y adelantado, no se podía pedir todo junto. Hoy se puede, me pueden exigir que yo tenga que pagar por adelantado a los 24 meses o lo que dure el contrato. Sí, te lo pueden exigir porque se derogó ese artículo que prohibía al dueño, al locador, pedir más de 2 meses de alquiler o en garantía. Todo eso está derogado, Marcos, porque la ley le da a las partes para que ellos negocien en base a la oferta y la demanda. Es interesante, chicos, todo cómo ha cambiado lo que explica acá Mariano. Es a veces lo que es
la política, ¿no? Un poco el cambio de, ¿cómo podría decir? Sí, de ideología. Ideología. Si es la intervención del Estado en el contrato. Cuando nosotros hablamos del contrato, lo primero que dijimos es cuando las partes contratantes libremente deciden sobre sus derechos y obligaciones. Y vemos que en los contratos de locación había mucha intervención del Estado, podríamos decir eso, Mariano, no había tanta libertad contractual antes del 70-23, o sea, de esa libertad contractual estaba muy limitada, Sí, y eran de sí, orden público. sí, exactamente. Lo que pasa es que siempre de lo que yo recuerdo al menos, la ley 23091 era muy buena porque también le ponía límites a los dueños, los plazos mínimos y todo. La gran macana existió en junio del año 2020. Esa ley, la 27551, no solamente dicho por mí, dicho por toda la doctrina, porque la verdad que nadie la defiende, insisto, ni los propios propulsores de la norma reconocieron expresamente y en los medios de comunicación de que no había arrojado las finalidades obtenidas. Y eso fue tan malo porque se le quiso, o sea, es como que el legislador entró en un mercado que perjudicó a las personas a quienes quería beneficiar. Por ejemplo, en esa ley se decía, ¿no? Estamos hablando de pandemia, o sea, era antes de julio, perdón, del año 2020, las partes venían con un alquiler. No sé, supongamos de que yo a esa fecha alquilaba, ¿no es cierto?, a, no sé, 50.000 pesos, ¿no es cierto? Entonces se le prohibía, con la nueva ley, se le prohibía al dueño actualizar el importe del alquiler por el plazo de un año. Entonces, ¿eso qué significaba? De que si el dueño a mí me alquilaba 50.000 y se vencía el contrato, ya me pedía 100.000, me pedía 120.000. Entonces, todos los diarios de esa fecha, de esa época, lo pueden ver, se duplicaron y triplicaron los precios del alquiler, perjudicando a los inquilinos, que es a quien se pretendía cubrir. ¿Por qué? Porque estamos en Argentina y aquí nadie quiere perder y donde está hecha la ley, te echa la trampa. Entonces los dueños decían, listo, ¿sabes qué? Yo de ahora en más, como no puedo alquilarte, no puedo ajustarte el precio por un año y estábamos en épocas de inflación, entonces por las dudas, te lo duplico el precio. Si no te gusta, andate. Y eso pasaba. Entonces, por ahí, yo creo que esto de la libertad con el nuevo gobierno, de que sea libre el plazo, el monto, la moneda, creo que vino a solucionar, que ya venía siendo solucionado por la ley de octubre del 23, ¿no es cierto? Creo que vino a solucionar esto y las propias asociaciones protectoras de inquilinos y las asociaciones de inmobiliarias, ¿no es cierto? Se repotenció el mercado y anda mucho mejor. Sí, por supuesto, nada es perfecto, ¿sí? Yo, por ejemplo, en este 1221, guarda, no vaya a ser que conduzca a abusos por parte de los dueños. Ahí sí. Pero el resto, bueno, no sé, en tiempos normales y donde no haya superinflación no va a pasar nada. Yo creo que no va a pasar nada. El problema va a estar si hay inflación y los índices se disparen. Ahí, ahí va. Como yo les dije, también la obligación de dar suma de dinero. El problema cuando hay inflación, chicos, no hay seguridad y no hay certeza para nadie, para Así ninguna es. de las partes. Y todos tratan de cubrirse, entonces deja de haber seguridad jurídica porque no hay certeza y certidumbre de cuánto vamos a terminar pagando y cuánto van a ser nuestros ingresos y si vamos a poder afrontar obligaciones futuras, como ser un contrato de locación. Así es. Bueno, Así es. buenísima. Bueno, a Muchísimas ver, ¿alguna gracias. otra duda? ¿O pasamos a obra y servicios? Profe, una consulta. Y en el caso de que uno tenga ya un contrato ya de hace tiempo, antes de esto de las reformas, de DNU y todo eso, y se vence, por ejemplo, mis hijos están allá en Córdoba y se me vence ahora a fin de año, el contrato del departamento. El dueño o la inmobiliaria ya me va a adaptar, me va a reformar el contrato de acuerdo al DNU.
Claro, Claro. sí, sí. A ver, porque usted me está diciendo de que Se se le vence. vence el plazo. Si se Hay como un vence el contrato plazo, viejo, con precio Claro, viejo, que no lo pueden claro, modificar. que fue se renovado extingue. Como el se precio, extingue digamos, ese contrato, ¿no es sí, cierto? Ese contrato se extingue a fin de año. Entonces, como se extingue, se aplica la ley vigente al momento de la celebración del nuevo contrato. Mal bien, podría el dueño o la inmobiliaria sujetarse a normas reguladas por la anterior disposición, o sea, antes del DNU, que vayan en contra del DNU. ¿Me entienden? Porque como bien bien, apuntó acá el doctor Montaldi, la normativa en materia de locación, más allá de la libertad de todas estas normativas que fija, es de orden público. ¿Por qué? Porque en el caso, por ejemplo, que usted me plantea, estamos hablando de la vivienda. ¿Me entiende? sí. Y ustedes saben, por artículo 244 y siguientes del Código Civil y Comercial, la vivienda está especialmente protegida. Bien, 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 gracias, profe. No, de nada. Lo que sí, Silvana, Sí, puede pasar que usted, supóngase, para que me sigan el ejemplo, usted podía tener un contrato, ¿no es cierto?, por 5 años, supongamos, celebrado en octubre del año 2023, con lo cual el mismo vencía en octubre del 2028. Se hizo bajo la normativa de la 27737, o sea, Código Civil y leyes 27551 y 27737. A ese contrato no se le aplica el DNU 7023. ¿Por qué? Porque nació bajo el imperio de esa normativa anterior. ¿Me entiendes? Y como claro, no es, al menos lo que esto respecta de orden público, lo que tocó la 7023, porque habla de libertad, de precio, de plazo, todo, entonces en ese caso hay una suerte de ultraactividad o de regulaciones a futuro por parte de la normativa anterior. ¿Pero por qué? Porque el contrato fue regulado por 5 años, ¿me entiende? claro, sí, 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 sí. O sea, entonces ahora me puede salir la inmobiliaria que pueden cambiarme cuando me renueven el contrato, el índice, por ejemplo. Porque a mí, por Sí, ejemplo, claro. Obviamente, sí, porque ya Sí. te pueden... hay libertad, ahora ya hay libertad. Antes no, antes vos sabías el índice que te ponía la ley esa que te dice el doctor. el Hoy por IPC, hoy los contratos, yo le digo que es lo que yo tomé conocimiento, que estoy un poco familiarizado con inmobiliarias y estamos viendo los temas. Hoy por hoy los contratos se suelen hacer por un año, con ajustes trimestrales o cuatrimestrales, teniendo en cuenta estos dos índices, o índice de precios al consumidor o índice de contrato de locación, que es bastante más alto hoy, sí, no sé, el día de mañana, que es bastante más alto que el IPC. Entonces, si usted es inquilina y le van a alquilar por un año, lo que sea, fíjese que los ajustes puedan ser por IPC, por índice de precios al consumidor. Sí, sí, bien, sí. gracias, Claro, El profe. ICL está bien alto, claro. hoy está alto, Y sí. el contrato que tenía vos, creo que sos Silvana que estás hablando, Sí, el contrato que tenían sí, tus sí, hijos, era un contrato que te aumentaba cada un año, creo, con el índice ese de la ley de eh, alquileres. nosotros teníamos pactado cada 6 meses, pero con el IPC. Ah, con el IPC. Lo hacían, pero era nulo, porque no se podía poner ese índice. No, Mm, tenía que ser un mix entre el RIPTE y el IPC. Y cada un año, Y, bueno, no sé. y no menos de un año de no menos de un actualización, año. exacto. Sí, Bien. Bueno, la verdad que no sabía, es más, la inmobiliaria me hizo así, yo tengo firmado el contrato, todo así. Sí, se acostumbraba porque si no, no te alquilaban, o sea, no, así tampoco es. podías, o se cubrían, por eso tampoco había muchos acuerdos y te decían, esto es lo que hay, Exacto. era Era un nulo contrato de realmente, adhesión. En pero estos casos era de adhesión. no querían tampoco, como dice el doctor Zulueta, nadie quería alquilar con las nuevas condiciones, con la nueva ley de alquileres, porque era muy desfavorable para el propietario, para el locador. Así es. Así es. Bueno, chicos, ¿alguna otra pregunta? Bueno, listo. Son 9 menos 5, ya van a ser casi. No quiero robarle el espacio
al doctor Montaldi. Déjenme simplemente mencionarles algunas cuestiones del contrato de servicios y de obra. Lo pueden encontrar en los artículos 1251 a 1279 del Código Civil y Comercial. ¿Sí? Van a ver que hay disposiciones comunes, ¿no es cierto?, a las obras y servicios, y también van a encontrar una sección segunda y tercera, disposiciones especiales a obra o a servicios. Lo que primero ustedes tienen que distinguir son los servicios autónomos de los dependientes. O sea, no es lo mismo hablar del contrato de trabajo, que tiene una ley específica, la 2744, que un contrato de servicios, que es lo que nosotros vamos a ver. Entonces no tienen que olvidarse que nosotros estamos en materia de derecho privado, ¿sí? Donde no existen normas que protejan a los trabajadores, porque para eso es la ley 2744, con otro régimen totalmente distinto, ¿sí? Acá, en principio, en derecho privado, se supone, más allá de alguna legislación específica, como puede ser consumo, los vulnerables, etcétera, como que hay una suerte de paridad. ¿Sí? Entonces, ¿de qué estamos hablando de contrato de servicio autónomo? El gasista, el plomero, el electricista, ¿sí? O el propio abogado y el propio contador. Celebran contratos de servicio con su cliente, ¿no es cierto? Y establecen las pautas. Generalmente, ¿cuál? El pago del precio, del honorario, ¿sí? ¿Cuánto le vamos a pagar? ¿Y cuáles son las obligaciones a cargo de las partes? ¿Qué es lo importante en materia de servicios? A diferencia del contrato de trabajo, que no existe esta dependencia económica, técnica y jurídica por parte del trabajador a favor del empleador. Estamos en materia de contrato de trabajo, hay dependencia económica, técnica y jurídica. En el contrato de servicio autónomo, yo que soy el que voy a contratar al gasista, al plomero, al electricista, al abogado, al contador, al ingeniero o al arquitecto, yo no tengo ninguna, él no tiene dependencia jurídica, ni técnica, ni económica conmigo. O sea, yo no le voy a decir qué es lo que tiene que hacer. Él es el experto. ¿Me entienden? Por eso lo he contratado. Entonces, acá no hay relación de dependencia. Eso es lo importante, ¿sí? No es de que la persona va a cumplir horario, no es que hay un precio establecido mensualmente, ¿está? A veces hay situaciones grises, donde es difícil por ahí diferenciar. Pero, en principio, el contrato que ustedes van a celebrar cuando sean contadores, economistas o asesores, ¿sí? Va a ser un contrato de servicio que va a estar regulado por estas normas que le estamos hablando ahora. También es importante que ustedes sepan distinguir, ¿no es cierto?, entre la obra y el servicio. El servicio es hacer con un valor específico y no entregar algo, ¿sí? El servicio puede caracterizarse como una actividad que es intangible y que involucra una obligación de hacer. La obra es un resultado reproducible en la actividad y susceptible de entrega. Se persigue un resultado, un opus. ¿Tá? Por ejemplo, si yo le digo al albañil, por ejemplo, construí una pared que tenga 2 metros de alto por 5 de largo, ¿sí? Para cerrar mi casa, ¿sí? Eso no es servicio, eso es una obra. Yo quiero un resultado determinado. ¿Me entienden? Ahora, si yo voy a ver al abogado y le digo, tengo un juicio, me han demandado en un juicio, ¿sí? Yo quiero que gane este juicio. Eso está prohibido. Los abogados no pueden asegurar resultados. Los abogados van a poner la mayor diligencia, la mayor estudio, esmero que corresponda, pero no pueden asegurar un resultado. Eso es servicio. ¿Está? Eso es una prestación de un hacer, pero que nunca puede garantizar un resultado. Distinto es, por ejemplo, si yo voy al dentista y le digo, che, necesito que me saque, no sé, la muela del juicio. ¿Tá? Ahí está el resultado. ¿Qué es? La extracción. Sí, tarde o temprano me la va a terminar sacando, salvo de que pueda haber algún problema. Bueno, lo solucionará ese problema y luego terminará sacando la muela del juicio. Pero eso es un resultado. Si a ustedes, por ejemplo, el día de mañana son contadores y le piden hacer un balance, eso también es un resultado. Ahora, si ustedes le piden por ahí, a ustedes le piden, perdón, hacer el due diligence también sería, una auditoría también sería de resultado. Pero existen otros casos en donde ustedes no pueden garantizar, o sea, dibujame los números para que dé con superávit la empresa. Y no, yo no me voy a exponer a eso, ¿no? Pues yo te contraté a vos para que me dé un resultado. No, lo mío es un contrato de servicio y yo no estoy obligado a darte un resultado, un opus. Lo mío es un servicio contable. ¿Tá? Y yo no puedo mentir sobre una determinada situación.
¿Está? Fíjense, el artículo 1251 les dice, hay contrato de obra o de servicios cuando una persona, según el caso, el contratista o el prestador de servicio, actuando de manera independiente, les vuelvo a decir, esta es la diferencia con el contrato de trabajo, se obliga a favor de otra llamada comitente a realizar una obra material o intelectual o a proveer un servicio mediante una retribución. El contrato es gratuito si las partes así lo pactan o cuando por las circunstancias del caso puede presumirse la intención de beneficiar. ¿Sí? Ese es el artículo 1251. El 1252 les dice de que los servicios prestados en relación de dependencia se rigen por las normas del derecho laboral. Los servicios profesionales están regulados en el artículo 1768, pero están excluidos hoy por hoy, no sé, el día de mañana, por la Ley de Defensa del Consumidor. O sea que si usted, suponga, contrata a un abogado, un arquitecto, un ingeniero, ¿sí? Usted no podrá decir que usted es consumidor y él es proveedor de bienes y de servicios. ¿Por qué? Porque las profesiones liberales están excluidas de la Ley de Defensa del Consumidor. ¿Sí? Artículo 2 de la Ley de Defensa del Consumidor. Hoy, insisto, no sé cuánto tiempo pueda llegar a durar eso. La locación de obra o el contrato de obra, perdón, ahí está mi equivoco, contrato de obra, tiene lugar cuando una persona que es el contratista se obliga a realizar determinada obra, o sea, un resultado, un opus, a favor del comitente. Y el comitente se obliga a retribuirla, ¿sí? Puede ser una obra material o puede ser intelectual, ¿sí? No sé, el desarrollo de una app, de una página web, ¿sí? O, bueno, no sé, tantas cuestiones hoy plantea Internet y la inteligencia artificial que este tipo de contratos también podría estar contenido ahí. Bueno, chicos, son las 9. Yo les pido que terminen con esta normativa para no avanzar sobre el tiempo que le corresponde al doctor Montaldi, porque él también tiene contratos para que ustedes vean, ¿sí? Creo que no merece. Lo importante acá, me parece, es que ustedes tengan una noción. El contrato de locación de cosas, como hemos visto, sí, hacer mucho más hincapié, como lo hemos tratado. Contrato de obra y servicio es necesario que ustedes conozcan la definición, los elementos, de qué se trata, cuáles son las obligaciones de las partes, sobre todo, y bueno, me parece que con eso van a andar bastante bien. ¿Alguna pregunta tienen? Bueno, listo, Marcos. Muchas gracias, Cedo. Mariano. Quiero ver si estoy compartiendo. ¿Me podés dar el ok si estoy...? Estás compartiendo, Marcos, sí, estás compartiendo. Bien. Y ahora están viendo contrato de fideicomiso o Sí, no. sí, Bueno, yo está el no puedo contrato de ver, no sé cómo fideicomiso. será a ver, bueno. Estoy compartiendo, chicos. Mariano. Ahí estás compartiendo, sí. Bien, bien, gracias. Bueno, chicos, nosotros vamos a ver 3 contratos, siguiendo un poco la temática esto de contratos especiales. Vamos a ver 3 grandes contratos, que es contrato de fideicomiso, contrato de leasing y contrato de factoring. El contrato de fideicomiso es un contrato, a ver, para introducirnos, para que tengan en sentido práctico, para ir a lo teórico. Estos contratos, fideicomiso, vienen de confianza. Y surgió este contrato como consecuencia de que muchas veces es necesario, hay necesidades por las cuales una persona, por ejemplo, no es bueno para administrar sus propios bienes. Entonces dice, o tiene que hacer un viaje, o tiene problemas familiares, y dice, yo quiero preservar mi patrimonio porque tengo hijos menores, y tengo muchos problemas, puede ser problema con el alcohol, o no tengo miedo de perder, y como consecuencia de mis inconductas, yo lo puedo dejar desamparado a mi familia, a mis hijos menores, y entonces, ¿cómo hago para asegurarle que estos hijos menores puedan tener un sustento,
sustento económico que los mantenga hasta que alcance la mayoría de edad, hasta los 18 años, por lo menos que terminen de estudiar. Entonces tenemos este contrato de fideicomiso. ¿En qué consiste? Van a decir, ¿en qué consiste? Bueno, es un contrato por el cual yo dispongo de bienes, por ejemplo, bienes inmuebles, soy titular de bienes inmuebles, que no los sé administrar, tengo grandes hectáreas, entonces, en función de la fideicomiso viene de confianza, tengo una persona de confianza a quien puede administrar bien estos bienes y yo sé que estos bienes los va a administrar en beneficio y todas las utilidades que se obtengan de la explotación de estos inmuebles van a ser a favor de mis hijos, que van a ser los beneficiarios. Entonces, ¿qué mejor que tengo esta herramienta legal prevista en el Código Civil, a través del cual yo, como titular de estos bienes, voy a transmitir a esta persona de confianza estos bienes para que lo administre. Y a su vez, yo le transfiero estos bienes, él lo incorpora a su patrimonio, pero no a su patrimonio general. Acá tengan en cuenta, cuando hablamos de patrimonio, no ingresa ese bien a su patrimonio general, sino que es titular de un patrimonio especial. O sea, se llama un dominio fiduciario, patrimonio fiduciario. De manera tal que estos bienes están afectados a un fin, que vendría a ser el fin de ese contrato, que es utilidades para mis hijos, que vendría a ser los beneficiarios. Por lo tanto, yo transmito mis bienes al fiduciario, que él pasa a ser titular de estos bienes, pero no lo incorpora a su patrimonio, no forma parte del patrimonio. Ustedes, cuando hagan el balance general de esta persona, van a tener que hacer dos balances, uno del patrimonio general y otro del patrimonio especial. Pero este patrimonio está afectado a un fin que está previsto contractualmente. Esta persona, que lo vamos a llamar fiduciario, va a administrar a favor de mis hijos, que van a ser los beneficiarios. Y una vez que alcance la mayoría de edad, él va a tener que restituir estos inmuebles al fideicomisario, que puede ser cualquier persona. O sea, yo tengo que designar quiénes van a ser, puede volver al fiduciante, pueden volver a los beneficiarios o a terceras personas. Pero vean la importancia que tienen este contrato, lo que se soluciona con este contrato de fideicomiso. Y es más, tuvo tal aceptación que hoy tiene mucha aceptación y mucha aplicación y mucha vigencia en sistemas financieros, que ya también vamos a ver los fideicomisos financieros, donde entidades financieras administran activos y estos activos producen rentas, y estas rentas las securitizan, o sea, estos bancos emiten títulos que están respaldados por activos financieros en virtud de grandes contratos de fideicomiso financiero, que ya también lo vamos a ver. Pero lo importante es que entiendan que acá en este contrato encontramos dos partes: el titular de bienes, que lo transfiere a otra persona, el titular se llama fiduciante, que lo transmite a otra persona llamado fiduciario, quien lo incorpora a su patrimonio, pero no a su patrimonio general, sino un patrimonio especial, y lo administra a favor de un beneficiario. Entonces, a partir de esto podemos definir, si ustedes ya lo han entendido, esta explicación, el Código Civil lo define en el 1666, que dice que hay contrato fideicomiso cuando una parte, acuérdense que una parte llamada fiduciante voy a ser yo que papá de hijos, yo que no tengo una vida licenciosa, y decido transmitir, o me comprometo a transmitir la propiedad de bienes a otra persona, a alguien de mi confianza, denominada fiduciario,
quien a su vez, esta persona fiduciaria, se obliga a ejercerla, o sea, a administrar o a emplear esta propiedad a favor de otras llamados beneficiarios, que van a ser mis hijos, que no son parte del contrato, pero ellos van a tener derecho a recibir las utilidades, entonces estos llamados beneficiarios que están designados en el contrato, y a transmitir al cumplimiento de un plazo o condición al fideicomisario. Entonces, una vez que mi hijo alcanza la mayoría de edad, esta persona, el fiduciario, esta persona de mi confianza, me la va a devolver a mí, o sea, me va a restituir el inmueble que yo le di, o se la va a dar a mis hijos, o a una tercera persona que yo designe. Pero en el contrato, las partes son el fiduciante y el fiduciario. Los caracteres, como todo contrato, es consensual porque se perfecciona con este acuerdo de parte. Es bilateral. ¿Por qué? Porque hay derechos y obligaciones recíprocas. Hay reciprocidad de derechos y obligaciones, ya que el fiduciante se obliga a transmitir la propiedad de una cosa. Y a su vez, el fiduciario la administra a favor de terceros. Y el fiduciario tiene la obligación de administrarla, pero también tiene el derecho a cobrar una retribución por esta administración que realiza de la propiedad. Al respecto, es oneroso también porque, como yo les dije, hay ventajas y sacrificios. El fiduciante tiene que transmitir la propiedad, se queda sin la propiedad, pero sabe que va a haber beneficio a favor de los beneficiarios, y a su vez el fiduciario, quien administra, tiene la obligación de administrar y a su vez va a cobrar una retribución. Es de tracto sucesivo porque lleva todo, no es instantáneo, sino que se extiende en el tiempo, es de ejecución continuada, o sea, los derechos y obligaciones se van cumpliendo sucesivamente a través del tiempo. Es formal porque debe hacerse por escrito, y si hay un inmueble más todavía tiene que hacerse por escritura pública. Es típico y nominado porque hablamos típico, porque está previsto en la ley y está en las normas, está normado y regulado en el Código Civil. Y es intuito personae. ¿Qué quiere decir intuito personae? Se tienen en cuenta las cualidades de una de las partes. ¿Y cuáles son las cualidades personales? Son las cualidades del fiduciario, que es la persona a quien se le transmite el inmueble, por ejemplo, o los bienes objeto de fideicomiso. O sea, se tienen en cuenta las calidades personales y de confianza que tiene la persona que recibe ese inmueble para administrarlo a favor de los beneficiarios. En este contrato, cuando se celebra este contrato de fideicomiso, sí o sí se deben, en primer lugar, dijimos que las partes son el fiduciante y el fiduciario. El fiduciante es el que transmite en los bienes y el fiduciario es quien recibe esos bienes y los administra a favor de los beneficiarios. Para ello, en el contrato se deben individualizar cuáles son los bienes que se van a transferir, bienes muebles, inmuebles, también qué otros bienes pueden ir incorporándose o agregándose a esta propiedad fiduciaria. Tiene que haber un plazo o condición, es hasta 30 años, o condición, por ejemplo, hasta que los hijos cumplan, no sé si mayoría de edad, o por ejemplo, si hay un hijo con incapacidad, hasta el fallecimiento de este hijo con incapacidad. Tiene que estar identificado el beneficiario. Cuando hablamos del beneficiario o manera de determinarlo, es la persona que se beneficia con las utilidades o a favor de quien se administra y obtiene ventajas de este contrato, porque el dominio fiduciario tiene que producir ventajas, tiene que producir utilidades económicas, y esas utilidades están destinadas a una persona que vendría a ser el beneficiario.
Y después también se debe prever qué va a pasar una vez que se extingue el contrato, cuál será el destino de todos estos bienes que han sido objeto del contrato del fideicomiso. Cuando hablamos de la indicación del fideicomisario, o sea, la persona a quien el fiduciario debe transmitirle los bienes a la finalización del contrato. Y se debe determinar cuáles son los derechos y obligaciones del fiduciario. El fiduciario es a quien recibe la propiedad del fideicomiso. Entonces se debe determinar cuáles son los derechos. Uno de los derechos que va a tener esta persona es, tiene derecho a cobrar una retribución porque está llevando a cabo, le insume tiempo, le insume energía, le insume prestaciones. Entonces hay que retribuirla por este trabajo de administración, pero también se le exige obligaciones. Y una de las obligaciones es administrar o llevar a cabo la administración y el ejercicio de producir utilidades que sean a favor del beneficiario. Y una de las principales obligaciones es rendir cuenta de toda esta, de la administración que lleva de estos bienes en fideicomiso. En este contrato el contenido debe tener un plazo, no puede ser mayor de 30 años, o una condición, por ejemplo, que sea hasta el fallecimiento de, tengo un hijo que es incapaz, y bueno, puede durar 40, 50, 60 años y hasta el fallecimiento de este hijo. Tiene que ser por escrito, y además, si es sobre inmueble, tiene que estar inscrito, o sea que la propiedad pasa a nombre del fiduciario, pero se debe identificar como una propiedad fiduciaria. Y el objeto puede ser cualquier bien, puede ser bienes muebles, inmuebles, créditos, o sea que cuando hablamos de bienes, pueden ser bienes materiales o inmateriales. ¿Quiénes son los sujetos? Bueno, ya hemos visto que en primer lugar tenemos el beneficiario. Beneficiario no es parte, no celebra el contrato, pero sí obtiene beneficio. Tiene que estar previsto a favor de quién se lleva a cabo el contrato de fideicomiso, porque sí o sí se debe designar, las partes tienen que identificar a favor de quién se lleva a cabo este contrato de fideicomiso. El beneficiario es la persona que recibe las utilidades o a favor de quién se celebra a cabo el contrato de fideicomiso. El fideicomisario también tiene que estar previsto en el contrato, no es parte, pero está previsto, es la persona a quien recibe o a quien se le restituye los bienes, objeto del fideicomiso, a la finalización del contrato. Cuando se extingue el contrato, quien administra, que es el fiduciario, tiene que devolver o restituir estos bienes, que puede ser al propio fiduciante, al beneficiario o a terceras. Es lo que lo llamamos el fideicomisario. Y por otro lado, el fiduciario, que sí es parte, forma parte del contrato, es quien firma el contrato, es a quien se le transmiten los bienes en fideicomiso y él está obligado a cumplir las obligaciones que le han sido impuestas en este contrato. O sea, le imponen cómo debe administrar, qué debe hacer con los bienes, cómo debe disponer, administrar estos bienes, y siempre actúa sobre la base de confianza, ¿no? O sea, no cualquier persona, por eso intuito persona, porque yo, si le transmito los bienes en fideicomiso, lo hago en función de la confianza y del conocimiento de la persona que va a recibir y administrar estos bienes. Pero a su vez, también tiene derecho. Tiene derecho a que se le reembolsen todos los gastos que lleva a cabo en cumplimiento del contrato, como también tiene derecho a que se le retribuya, a recibir una retribución por la administración que lleva a cabo de los bienes en fideicomiso. ¿Cuáles son los efectos de este contrato? Esto vamos a ver que ustedes también tienen que tener bien en cuenta que se transmite la
propiedad fiduciaria. Cuando hablamos de la propiedad fiduciaria, es un derecho, acá ya estamos hablando de un derecho real, previsto en el artículo 1682, donde el citado artículo prevé que sobre los bienes fideicomintidos se constituye una propiedad fiduciaria regida por las disposiciones de este capítulo y por las que corresponden a la naturaleza de los bienes. ¿Qué quiere decir esto? O sea que el bien se transmite al fiduciario y él no tiene la propiedad plena, no tiene un derecho real de dominio, sino que tiene otra naturaleza jurídica, ya que se incorpora al patrimonio del fiduciario, pero vamos a ver que es un patrimonio separado del patrimonio del fiduciario, fiduciante del beneficiario del fideicomisario. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que es un patrimonio afectado a un fin específico. Por lo tanto, ustedes van a tener que tiene su propia contabilidad. O sea, si, como yo les dije, yo soy titular de 2 campos en Monterrico, tengo 3 casas en San Salvador de Jujuy y tengo acciones de YPF. Entonces yo decido que todos mis bienes se los voy a transmitir en fideicomiso al doctor Zulueta, que yo tengo confianza que él lo va a administrar. Entonces, esos bienes pasan, ya dejan de estar, yo dejo de ser titular de esos bienes y pasa a ser titular el doctor Zulueta. Pero esos bienes no pasan a su patrimonio general, forman parte de un patrimonio separado que tiene su propia contabilidad. ¿Y qué significa esto? Que están afectados al cumplimiento del contrato de fideicomiso. Todas las utilidades que se obtengan es para la manutención de mis hijos. Por lo tanto, los acreedores, mis acreedores personales, no podrán embargar esos bienes que yo le transmití en la propiedad fiduciaria, yo la transmití al doctor Zulueta. Y los acreedores personales del doctor Zulueta tampoco tendrán derecho sobre los bienes transmitidos en fideicomiso. Por lo tanto, es un patrimonio que se encuentra afectado a un fin y ningún acreedor, ni del fiduciante, ni del fiduciario, ni del fideicomisario, quien va a recibir esos bienes, podrán embargar o tendrán derechos hasta tanto en cuanto no se extingue el fideicomiso. O sea, que está apartado, es un patrimonio especial afectado a un fin. Eso no quiere decir que tenga indemnidad. Por supuesto que todas las deudas contraídas en cumplimiento de ese fideicomiso responden con el patrimonio fideicomitido. Por ejemplo, si el Estado, si yo tengo empleados, el doctor Zulueta, para explotar los inmuebles, los campos de Monterrico, no ha pagado los salarios a los trabajadores que trabajaban en el campo, estos trabajadores sí tendrán derecho de embargar el patrimonio afectado al fideicomiso, porque en ese caso las deudas se han generado en cumplimiento del fideicomiso. Ahí sí responde ese patrimonio, pero por las deudas contraídas y que fueron generadas en el cumplimiento del fideicomiso. Hemos hablado también, el fideicomiso en garantía es aquel por medio del cual, a ver, ¿cómo le puedo? Yo, por ejemplo, se lo voy a explicar fácilmente. Yo tengo bienes y necesito activos. Entonces, yo lo que hago es que mi propiedad ustedes me prestan plata. Entonces yo le digo, bueno, vamos a hacer una cosa. Yo le transmito mi propiedad en fideicomiso para garantizar la deuda. De manera tal que si yo no pago, ustedes
podrán explotar o tenerla a la propiedad y obtener ventajas hasta tanto en cuanto se cobren lo que yo le debo. Entonces, el fideicomiso en garantía es cuando se transfiere, por medio del cual el titular, el fiduciante, transfiere al fiduciario, o sea, quien adquiere la propiedad, con el encargo de que en el supuesto de incumplimiento de la obligación del constituyente o de un tercero que se pretende garantizar, el fiduciario procede a su venta y entregue el producto obtenido hasta la concurrencia del crédito al acreedor a cuyo favor se ha constituido, cancelando así total o parcialmente la deuda impaga. O sea que yo obtengo un crédito y se la doy a un tercero, entonces le digo al banco, mira, yo le entrego a esta persona la propiedad y si yo no pago, esta persona que pasa a ser titular la va a vender y va a cubrir las deudas con ese fideicomiso en garantía. Después encontramos el fideicomiso financiero. Yo le voy a explicar más o menos cómo funciona el fideicomiso financiero. El fideicomiso financiero es cuando, supongamos, Valerza, que creo que es una empresa, o SICOM, son todas, o Sucrédito, son todas empresas financieras que prestan plata. Entonces, generalmente, yo soy de estas empresas que le presto, soy empresa financiera, doy créditos, entonces ya no tengo más plata porque di mucho crédito, pero tengo muchos activos y necesito otorgar más crédito, pero me he quedado sin efectivo, sin cash para seguir prestando, pero yo sé que tengo muchos créditos que voy a recuperar esta plata a lo largo del año, como le he prestado a todo Jujuy, pero en cuotas, y necesito seguir prestando. Lo que hago es, como tengo una cartera, un activo financiero bastante amplio, entonces yo con este activo lo que hago es que se lo doy a un banco, a una sociedad autorizada por la Comisión Nacional de Valores, para que administre esta cartera, estos créditos y vaya cobrando. Pero con este respaldo, de manera le doy la propiedad, cedo mis créditos a esta empresa o a este banco, que este banco a su vez va a emitir títulos a los efectos que estos títulos van a producir intereses y se van a ir cubriendo a medida que van cobrando los deudores de esta cartera judicial, van pagando los intereses. ¿Y qué pasa? Yo libero oferta al público de títulos y cualquiera puede comprar títulos. Entonces es una manera de que el banco me adelanta mi plata, el banco a su vez se garantiza que como administra estos bienes, realiza ofertas de títulos en la bolsa de valores y vienen compradores porque estos títulos vos comprás y produce intereses, te va pagando, se van amortizando a lo largo del tiempo. Entonces muchos invierten en títulos y esos títulos están respaldados por activos financieros. No sé si soy claro. Entonces la definición, habrá contrato de fideicomiso financiero cuando una o más personas fiduciantes, por ejemplo, Valerza, SICOM, Efectivo Sí, transmiten la propiedad fiduciaria de bienes determinados, o sea, le transmiten toda la cartera de crédito que ellos tienen a otra, que se llama el fiduciario, quien deberá ejercerla en beneficio de titulares, que a su vez ellos, con esta cartera de crédito, emiten títulos y la ofertan, hacen ofertas de títulos, la sacan al mercado. Entonces, en beneficio de titulares de los certificados de participación en la propiedad de los bienes transmitidos, de títulos de valores representativos de deuda, garantizada con los bienes así transmitidos, beneficiarios, y transmitirlo al fiduciante, a los beneficiarios, a terceros, al cumplimiento de los plazos o condiciones previstas en el contrato. ¿Qué pasa? Lo que hacen es,
emiten títulos respaldados por estos bienes. A su vez, el titular de esta cartera de crédito obtiene activos y puede seguir prestando. Esa sería la ingeniería financiera de los contratos de fideicomiso financiero. Vamos a ver ahora, con esto más o menos hemos terminado fideicomiso. Si tienen alguna duda vamos a entrar a otro contrato. Lo importante es que sepan, no sé si ahora he dejado de compartir, chicos. ¿Volvimos? Sí. Vamos a ver otro contrato, si tienen alguna... Terminamos de ver y después vamos a ver ahora... Contrato de factoraje. ¿Lo pueden ver ahí, chicos? Sí, bueno. Vamos a ver otro contrato de factoraje. También son contratos que tienen, son contratos financieros también. Le explico para que entiendan antes de leer lo que dice el Código Civil del contrato. Generalmente hay empresas también, nuevamente tenemos empresas. Supongamos que yo tengo una empresa aceitera, produzco aceite, y resulta que ya todo mi aceite ya lo vendí al Super Comodín, al Carrefour, al Bea, al Super Díaz, y yo le financié a todos los supermercados, y los supermercados me han dado facturas o me han dado, hemos firmado contratos que me iba a pagar a los 30, 60 y 90 días. Y resulta que yo ya no tengo de vuelta, no tengo activos, no tengo un flujo, tengo créditos, pero no tengo activos para seguir produciendo aceite, y necesito efectivos, necesito cash para seguir produciendo. Entonces, voy al banco y le digo al banco si me puede dar un préstamo. Y generalmente me dicen, mirá, si no tenés efectivo, ¿cómo querés que te dé un préstamo? No, o sea, no, hagamos una cosa, o sea, o es muy caro el préstamo, no califico para obtener los créditos. Entonces celebramos este contrato de factoraje donde directamente yo le cedo, le hago una cesión de todos los créditos que tengo a percibir, o sea, de toda mi cartera crediticia, se lo cedo al banco y el banco, a cambio, me brinda efectivos. ¿Y cuál es la ganancia? Es que el banco se asume, se convierte en titular de estos créditos y es quien va a realizar todas las operaciones de cobranza y también me va a cobrar una comisión. Entonces, yo como factoriado vendría a ser, le cedo todos mis créditos, pero obtengo un adelanto en efectivo. Entonces, hay contrato, ahora lo vamos a definir, hay contrato de factoraje cuando una de las partes, denominada factor, que vendría a ser el banco en este ejemplo que yo le he dado, se obliga a adquirir por un precio en dinero determinado o determinable los créditos originados en el giro comercial de la otra, que vendría a ser yo, que soy una aceitera, produzco aceite, y en este contrato me voy a denominar factoriado, donde yo tengo créditos que se me originan del crédito comercial, soy titular de crédito que me debe el BEA, me debe Carrefour, me debe Comodín, y yo le transmito toda esta cartera de crédito al factor, que vendría a ser el banco, y lo que hace el banco es que me otorga anticipos, o sea, me adelanta dinero sobre tales créditos,
y puede asumir, yo puedo asumir o no los riesgos. O sea que vamos a ver que puede suceder que yo garantizo, le digo al banco que si no cobra del Carrefour, del BEA o de cualquiera de mis deudores, yo le voy a reponer, me voy a hacer cargo de esos créditos. O puede suceder que a mí me adelanten plata y le digo al banco, mira, yo te paso todos los créditos, yo no me hago cargo, te cedo toda la cartera de crédito, pero si vos no podés cobrarlo, no, yo no voy a responder por la insolvencia o por la falta de pago de alguno de los créditos que te estoy cediendo. Por eso el factoriado puede o no asumir los riesgos de los créditos. Bueno, un contrato consensual porque se perfecciona con el consentimiento de las partes, hay ventajas y sacrificios para ambas, bilateral porque hay obligaciones recíprocas entre las partes, oneroso, ventaja y sacrificio, conmutativo porque se conocen ab initio las prestaciones y es formal porque debe hacerse por escrito. Tipos de factoraje. Yo les dije que la empresa, la factoriada, quien transmite, quien cede los créditos, puede o no garantizar la solvencia de los créditos. Cuando hablamos factoring sin recurso, la empresa de factoring asume el riesgo de insolvencia y riesgo de no cobro de la deuda cedida. En este caso, es que el banco es cuando yo le transmito, o sea, el factoriado le cede los créditos, esta empresa, la empresa de factoring, asume el riesgo de insolvencia por el no cobro de la deuda cedida. O sea que el factoriado no asume riesgo alguno y no se compromete ante la falta de pago de los créditos cedidos. Y factoring con recurso es cuando la empresa la empresa de factoring asume, se le ceden los créditos, pero no asume la insolvencia o la falta de cobro, debiendo el factoriado asumir el riesgo del operatorio. O sea, en caso de que la empresa de factoring no perciba algún crédito que se le ha cedido, le va a reclamar a la factoriada para que solvente ese crédito que no ha sido cancelado. Bueno, el contenido del contrato se debe identificar todos los créditos que se transmiten. En primer lugar, ¿cuáles son los créditos que se están transmitiendo? El origen de los créditos. ¿Quiénes son los deudores? Se tienen que ceder todas las facturas, contratos, montos de los créditos, fecha de emisión, vencimiento, y deben estar identificados el factor y el factoriado. El factor es a quien se le ceden todos los créditos, y a su vez asume la obligación de adelantar plata a favor del factoriado. El factoriado es quien se obliga a ceder los créditos y tiene el derecho a cobrar fondos por parte del factor. Es formal porque debe hacerse por escrito. En el contrato debe figurar quién es la persona, el factor, el factoriado y todos los derechos que se transmiten. Vamos a ver, yo esta mañana cuando he hablado, y el martes la doctora González de Prada, hemos hablado de cesión, es muy parecida a la cesión de crédito. ¿Por qué? Porque acá lo que hace el factoriado transfiere una cartera de crédito a favor de la empresa de factoring. Por lo tanto, la empresa de factoring pasa a ser ahora el titular de estos créditos, pasa a ser acreedor. Por lo tanto, cuando se transmite, cuando la factoriada transmite toda su cartera de créditos, debe notificarle a todos los deudores
de que procedió a la cesión de los créditos a favor de esta empresa de factoring. Por lo tanto, desde el momento en que los deudores son notificados de que el factoriado procedió a ceder o a transferir la cartera de crédito a favor de la empresa de factoring, los deudores deben realizar los pagos o deben cumplir frente a la empresa de factoring y no al factoriado. Entonces, deber de notificar al deudor cedido en el 1428, la transmisión de los derechos del crédito cedido debe ser notificado al deudor cedido por cualquier medio que evidencie razonablemente la recepción por parte de éste. O sea, una vez que ellos recepcionan, están obligados a cumplir frente al factoriado, a la empresa de factoring. ¿Cuáles son los derechos y obligaciones de las partes? Bueno, tenemos el factor y el factoriado. El factor, que es la empresa de factoring, vendría a ser el factor o la empresa de factoring, tiene la obligación de adelantar dinero en efectivo a favor del factoriado y si no han dispuesto lo contrario, asume el riesgo de insolvencia de los clientes del factoriado. Salvo que hayan dispuesto que no lo asumen, pero en principio asume, si no puede percibir los créditos, asume los costos esto. Tiene la obligación de confidencialidad, no puede transmitir o no puede dar a conocer todo lo que llega a conocer o llega sobre todos los deudores, todos los clientes de la empresa factoriada, y tiene un derecho a cobro de la comisión por la administración y el cobro de estos créditos, como también puede aprobar los créditos que recibirá del factoriado, o sea, puede decidir qué créditos se le van a transmitir en función de este contrato de factoring. Y el factoriado tiene la obligación de entregar todos los documentos relacionados con el crédito cedido, o sea, que tiene que ceder los créditos y entregar todos los créditos, tiene que operar con la empresa factoriada en forma exclusiva, no puede ceder el crédito a otras empresas y notificar a todos sus deudores de que ha cedido el crédito. Pero ¿cuál es el beneficio? Tiene derecho al adelanto de fondos, o sea, va a obtener, como él está cediendo los créditos que todavía no ha percibido estos créditos, entonces los recibe en forma adelantada. Bueno, esto es lo principal en relación a contratos de factoraje. Y por último, vamos a ver el contrato de leasing. Siguen viendo, ¿no? El contrato, a ver, para que puedan entender un poco qué es un contrato de leasing, chicos. Un contrato de leasing tiene naturaleza de dos contratos. Es una mezcla de contrato de locación, que recién explicó el doctor Zulueta, con contrato de compraventa, que ya lo vimos. ¿Por qué? ¿Cuál es la importancia? Estos contratos también son muchas empresas. Hoy en día, yo estoy seguro que muchas empresas estamos con la tecnología y todos tienen que tener un software, un programa informático, ya sea para administrar el personal, para administrar para administración financiera, para el funcionamiento, todo es por sistema. Y ustedes ven cómo va evolucionando los sistemas, las computadoras, es más, también las maquinarias. Entonces, muchas veces una persona piensa, ¿para qué voy a comprar si después voy a invertir mucho efectivo, voy a invertir capital y después este capital no tengo la plata voy a adquirir deuda voy a contraer deuda
para adquirir un capital, para adquirir un bien, y resulta que a través del tiempo este bien se va a hacer obsoleto y me voy a descapitalizar y va a perder, no lo voy a poder revender. Entonces, ¿cuál es lo interesante de este contrato de leasing? Son contratos de alquiler con opción de compra, así de simple. Contratos de leasing, si lo tenemos que definir simplemente, es un contrato de alquiler que el locatario, quien tiene el uso y goce de la cosa, tiene a través de cuando paga una cierta cantidad de cuotas de este precio de alquiler, tiene una opción de comprar y de adquirirlo, o directamente, cuando se termina el contrato de leasing, si no ejerce esa opción, que es una facultad que tiene el tomador, lo puede restituir al dador, quien le otorgó este bien para el uso y goce. Entonces, en este contrato de leasing, lo definimos como un contrato de alquiler con opción de compra, donde encontramos dos partes. El dador, que hace entrega de un bien, y el tomador, quien adquiere ese bien para su uso y goce, y quien tiene la opción de quedarse o de adquirir ese bien en su patrimonio. Entonces, en el contrato de leasing encontramos el dador, que es la persona que transfiere un bien a otra persona, que es el tomador. O sea, tenemos el dador, quien se obliga a transferir a otra persona, quien la recibe, que es el tomador, y esta persona no la adquiere en propiedad, sino tiene la tenencia para el uso y goce de un bien determinado para su uso y goce, contra el pago de un canon. Ese canon lo tienen que pagar mensualmente por ese uso y goce que tiene la cosa, pero a su vez este tomador, quien tiene el uso y goce, tiene una opción de compra por un precio determinado. O sea que vemos que en estos contratos encontramos dos partes: el dador, quien se obliga a transferir la tenencia de una cosa para su uso y goce a favor de otra persona, quien es el tomador, quien tiene que pagar un precio llamado canon, y una vez transcurrido el pago de las 3/4 partes de este canon, tiene la opción de pagar un precio y quedarse y convertirse en propietario. Los caracteres es un contrato típico porque está regulado en el Código Civil, por eso nominado y típico, porque está regulado, está arreglado, se establece normatizado. Es consensual porque se perfecciona con el acuerdo de voluntad de las partes. Es bilateral porque establece obligaciones recíprocas. Es oneroso porque hay ventaja y sacrificio. Es conmutativo porque se conocen ab initio las ventajas de las partes. Es formal, debe hacerse por escrito. Es de duración porque vamos a ver que es un contrato que transcurre en el tiempo. Primero se paga un canon y después de un cierto tiempo, y cuando se paga las 3/4 partes del canon, tiene una opción de compra, de ser propietario, de adhesión, porque generalmente son con cláusulas predispuestas y pueden ser de empresa o de consumo. El objeto se pueden dar en leasing, se pueden dar muebles, inmuebles, marcas, patentes, modelos industriales, software, que generalmente son de propiedad del dador, o sea, puede ser la persona que transmite, es el dueño de estos bienes, o los que el dador tenga la facultad de dar el leasing. O puede ser que el dador adquiere estos bienes para darlo en leasing.
En principio, tenemos que las personas fijan un canon cuando se transmiten. El tomador paga a favor del dador un canon. Ese canon es en dinero y en forma periódica. Ese canon está compuesto por el precio por el uso y goce, la amortización del bien, porque va perdiendo, se va amortizando con el tiempo, los gastos administrativos, como hay una financiación, también lleva intereses, hay comisión, o sea, no es solamente, lleva varios componentes que lo va pagando el tomador y en forma periódica. En un momento dado, en este contrato, está previsto que cuando se paga las 3/4 partes del canon, se fija un importe por el cual el tomador puede optar por pagar un precio y convertirse en propietario de ese bien que se lo ha dado el leasing. Especie de leasing. Vamos a ver que tenemos un leasing financiero o leasing operativo. ¿Qué diferencia hay entre el leasing financiero y el leasing operativo? En el leasing financiero, generalmente interviene una entidad bancaria o una entidad financiera que vendría a ser el tomador, el dador, pero no es el propietario del bien, sino que financia se encarga de financiar la adquisición de ese bien a favor del tomador. Por ejemplo, el leasing financiero es que yo concurro a un banco y le digo, necesito una máquina cosechadora. Entonces, el banco tiene una parte de leasing financiero. Entonces dice, así que vos necesitas una máquina, sí. Esta máquina la vende, por ejemplo, Rollcar, o la vende Autociel, o la vende Autosol. Entonces, me dice, lo que hace el banco le compra a Autosol esa máquina, y lo que hace es que se la da entonces adquiere esta máquina y se la transfiere en leasing al tomador. Entonces, lo que hace es que la entidad financiera adquiere a una persona y se la entrega al tomador. Esa es el leasing a persona indicada. Después puede suceder que voy al banco y le digo, mire, yo necesito una máquina cosechadora con estas características, que sea marca Massey Ferguson, que tenga tantos caballos de potencia, que tenga ciertas especificidades, comprarla donde usted quiera, pero cómprela. Entonces lo que hace el banco es comprar esta máquina conforme a estas especificaciones y se la entrega al tomador en leasing. O puede suceder que el tercer caso es que la persona, el tomador, compre para sí el bien, pero después le ceda esos derechos en el contrato, la posición contractual se lo ceda al dador, y el dador se convierta en propietario y celebra un contrato de leasing con el tomador. Y después encontramos el leasing operativo, que es cuando el bien pertenece al dador. O sea que yo ya no voy a un banco para que me financie el leasing, sino que yo directamente voy al dueño o titular de la cosa. Por ejemplo, me voy a Autosol y le digo, necesito una camioneta 4x4 para trabajar. Entonces me dice, bueno, vamos a hacer un leasing, me dice Autosol, que es el propietario, la concesionaria. Yo te doy el leasing, o sea, en principio vos me pagás un canon
y una vez tenés la opción de quedarte con la camioneta, o cuando se termine el plazo de este leasing, vos me devolvés la camioneta. En este sentido, vemos que ya no hay no es financiero, sino que directamente la operación de leasing la hace el titular del bien, o sea, el dador del bien es el titular del bien. O retro-leasing, que es la otra forma del leasing operativo, que es cuando, este es interesante también, a ver si esto les va a costar entender. Por ejemplo, ustedes son dueños hoy de una máquina cosechadora, figura a nombre de ustedes, pero necesitan plata, necesitan efectivo, pero también necesitan de la máquina cosechadora, o sea, por ejemplo, ustedes necesitan plata para comprar la semilla, comprar los insumos, preparar la tierra, pero además necesitan de este tractor o esta máquina cosechadora, lo que sea con el arado, no la pueden vender, pero necesitan plata. Entonces dicen, bueno, vamos a hacer un retro-leasing. Me dicen a mí, ustedes me dicen, miren, doctor, le entregamos, te vendemos esta cosechadora, perfecto, yo les pago por esta cosechadora a ustedes, pero a su vez, yo a esta cosechadora se la doy en leasing a ustedes, o sea que a su vez ustedes me la venden a mí y yo a su vez se las doy, se las entrego en leasing, ustedes van a tener el uso y goce de la máquina y además van a tener la opción de comprármela de vuelta a mí. Y ustedes van a pagar un canon, o sea, es una forma también de obtener financiación y no desprenderse de la máquina. O sea, me la venden y yo a su vez se la doy en leasing. O sea, que ustedes nunca pierden el uso y goce de la máquina. La opción de compra, ustedes siempre, como yo dijimos que el leasing es un alquiler con opción de compra, donde el tomador tienen primero el derecho, no la propiedad, sino tiene la tenencia, tiene derecho a usar y gozar de la cosa como si fuera un alquiler. El doctor Mariano recién ha explicado que el contrato de locación es cuando el locador le entrega una cosa para su uso y goce y a cambio se paga un precio en dinero. Aquí es lo mismo, pero la diferencia con el contrato de locación es que ya no se llama locatario, sino se llama tomador, tiene la opción de que cuando haya pagado 3/4 partes del canon total estipulado, porque hay un total, o sea, se estipula un precio que vendría a ser el canon, y cuando se haya pagado las 3/4 partes de ese canon, que es el precio estipulado, puede realizar la opción de compra y decir, bueno, te pago, dejo de pagar el canon y te pago una diferencia y me quedo con el bien y ya paso a ser propietario. O, si no lo quiere hacer, es una facultad que tiene el tomador y puede seguir pagando el canon hasta su finalización y cuando se finaliza, restituye el bien que lo tenía en leasing. Bueno, chicos, esto más o menos es los 3 contratos. Vean un poco el código. A ver, vamos a ver si deja de compartir. Les recomiendo que vean el código. Y bueno, no sé si hay alguna duda, algún comentario con estos 3 contratos. Vamos a subir después los PowerPoint. Bueno, chicos, si no hay duda, si no hay... acuérdense que a ambas comisiones que el martes van a tener clase, porque el viernes que viene ya no hay clase. Y bueno, cualquier cosa vamos a estar subiendo los PowerPoint. Y bueno, buen fin de semana y feliz Día del Padre y pasen un lindo en familia, chicos. Que disfruten el fin de semana y saludos a sus padres. Chau, chau.